y de diversas maneras a través de los profetas, a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ok. Y hoy, en estos últimos días, nos habla a través de Jesucristo, o nos habló a través de su Hijo, más bien. Ok. Y ahora nada más sería, pero bueno, ahí es entendible, no hay problema. La versión corregida y aumentada de Juan Carlos, está bien. Perfecto. Los 5 libros son fáciles, el Pentateuco, ¿cuáles son? Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Okay. No es cierto, al revés. Es primero No, está bien, Deuteronomio. Números. No, primero Números y luego Deuteronomio, Lo sí. dijiste bien. ¿Quién más, Anaí? ¿Yo qué? ¿Qué te aprendiste? ¿Los 5 primeros libros sí te los aprendiste? Sí, nada más que creo que lo estaba diciendo al revés, por eso Juan se confunde, porque los estaba ensayando con él. Ok, a ver, vamos, ahorita le Es echamos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Deuteronomio, perfecto. Segunda ley, ¿no? Vamos a tenerlo. Alexis, ponte al corriente. Versículo. Creo que está ¿No? lento tu internet. Como que se pachequea así. Sí. Me está sacando a cada rato. Sí, bueno, entonces vamos a adelantarnos entonces. Ahorita vamos a ir a la lección número 2. Les comparto para seguirla ahí, ¿no? No haya problema. Nada más déjenme cerrar eso porque... Ahí ya lo ven, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a tratar este tema, es muy, muy importante. Después de haber visto, número 1, la revelación, lo que es la escritura, la palabra de Dios, lo que debemos de tener en primer momento como la máxima norma de conducta, nos va a llevar, por supuesto, a esa relación que tenemos con Dios. Este versículo está fácil, ¿ya se lo aprendieron ahí? Dínoslo, por favor. Es Juan 6:47, les digo la verdad, el que... ¿Todo? Todo el que cree, vivirá. ¿Sí? Tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Es que aquí estamos peleándonos porque pareciera 2 idiomas, ¿no? Las traducciones que regularmente hemos utilizado y esta que es NTV. Entonces, no te preocupes, no se preocupen. A mí me cuesta trabajo también, parece que luego combino las versiones ahí. Pero bueno, muy bien, muy bien. Bienvenidos, Fanny y Alex. Su tarea, Gracias. chicos, a ver, díganme su versículo a memorizar. Yo no me lo aprendí, pastor. Ok, ya vamos a Lo puedo apuntar intentar, pero no me lo aprendí. la primera que nos va a invitar. Vayan apuntando ahí el café o la coca o los chilaquiles. Eso está fácil. Pastor, es que ni siquiera, o sea, hoy le mandé el mensaje porque no teníamos el archivo. Pero no, se lo mandé a Alejandro, creo, ¿no, Alex? No, apenas lo mandamos hoy. Pues fue equivocación mía, así que tienen chance hoy. Así era en la escuela, pastor. Sí, ya sé. Uno venía bien preparado pero y Fanny siempre lo lo peor de mismo. todo es que llevábamos 3 días. No le hemos dicho a Chava, no le hemos dicho a Chava. Ya hoy Alejandro me dijo, no hice la tarea. Y yo, perdón. Está bien, bueno, vamos a seguir, estamos iniciando ya después del examen y todo. Estamos viendo que Anaí se adelantó hoy para bien y se aprendió este versículo. Así que muy bien, Anaí, ayúdanos a leer, a seguir leyendo en la lección. ¿Qué dice? Lección. Sería extraño conocer a una persona que no haya tenido un problema existencial a lo largo de su vida. Parece ser que todos nos hemos preguntado, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Habrá algo más? Las respuestas de aquellos que proponen que Dios no existe son: eres una casualidad, no tiene sentido tu vida y no hay un más allá. Cada religión pretende responder estas preguntas porque la necesidad humana nos insiste tener una respuesta. En cada uno de nosotros existe el deseo de saber de qué se trata la vida.
Cada uno tendrá su opinión, pero veamos lo que la revelación de Dios nos enseña. Ok, entonces todos pasamos por eso. Es más, yo me atrevo ya con la experiencia que todavía, a veces, por las circunstancias, todavía preguntamos, bueno, ¿y qué es? ¿De qué? Voy a cambiar esas palabras. ¿De qué me sirve creer en Jesús? ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve? Y ahí le agregan todo lo que a veces viene en nuestro pensamiento. Sin embargo, para muchos es la religión, por supuesto, muchas religiones, algunas filosofías van a querer dar respuesta a esto. Los casados, por supuesto, hoy van a disfrutar más de lo que es el amor divino, ¿verdad? Cuando están amando a la persona que está junto a ustedes, que duerme con ustedes, que ronca, que no se baña o que se baña 2 veces o 3 veces. Todo eso es una muestra del amor. Y cuando ya los que hemos experimentado el ser papás, por supuesto viene una segunda etapa, va creciendo, porque el amor es la aceptación incondicional del ser, es decir, de la persona y no el estuche, que a veces tenemos ese problema, ¿no? Como dicen, nos guiamos por las apariencias, eso debe de cambiar. Pero bueno, pregunta, ¿qué problema o qué pregunta como las acabamos de leer, o Anaí leyó, tenemos acerca de la nueva vida en Cristo? ¿Cuál sería una pregunta existencial? Juan Carlos, ya le pasaron 10. Yo no entendí la pregunta, como que se cortó. Ok, ¿qué pregunta existencial tienes ahorita, Perla? Y eso se amplía totalmente más por la situación que estamos viviendo, ¿no? De esta pandemia. ¿Qué pregunta existencial? O sea, ¿cuáles son tus dudas ahorita en este momento de creer en Dios, no creer en Dios, la eternidad, hay otra vida o si tiene sentido tu vida en este momento, Perla? Sí, complicada. Híjole. No, pues yo podría hacer un pliego petitorio de preguntas y entonces mejor me espero. Ok, bueno, vamos a seguir y ahorita van a ir saliendo las dudas. Seguimos, por favor, Anaí. El primer libro de una Biblia tradicional se conoce popularmente como Génesis, del griego Orígenes, Bereshit, del hebreo principio, o el primer libro de Moisés, el profeta. Este libro inicia con un antiguo poema, Génesis 1, que describe cómo Dios trajo la creación a existencia y la ordenó. Entre la creación se incluye también al hombre, pero de una forma especial y superior al resto de la creación. Al hombre es dada la responsabilidad de cuidar y gobernar a la creación. Dios lo pone en un huerto para que trabaje y coma de todo árbol, con la excepción del árbol que estaba en medio del huerto. Génesis 2. Si estuviéramos en el lugar de Adán, quizá las respuestas a nuestras preguntas existenciales serían más sencillas, como Dios me creó porque quiso. ¿Se paró? ¿Quién se paró? ¿Yo me paré? Ya. Otra vez, Dios me creo que te pusiste pacheca. Dios me creó porque quiso, me dio tareas de cuidar y administrar su creación, una pareja para compartir mi vida, todo para disfrutar el uso de mi voluntad, y me advirtió que no tomara algo en particular porque me haría daño. Todo lo que Dios había hecho era bueno, incluyendo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo tenía sentido, orden, inocencia, pero ¿qué es la primera palabra de Génesis 3? Muy pronto todo cambió. Se introduce un nuevo personaje que distorsiona las palabras de Dios y presenta a Dios como un Dios que quiere mantener a los hombres engañados y débiles. Cambió la percepción de un Dios creador amoroso por algo muy diferente. El hombre decidió creer en un Dios controlador en vez de un Dios amoroso, e hizo a un lado la revelación de Dios, tomando lo que él les había dejado claro que no era para su bien. Todo cambió. Por primera vez el hombre, varón y hembra,
siente miedo, vergüenza y al oír que Dios se paseaba en el huerto decide esconderse. Este es el cuadro donde Dios hace una maravillosa pregunta. ¿Dónde estás? Génesis 3:9. Excelente. Entonces, fíjense bien, es un pequeño resumen de Génesis 1, pero esta palabra nos va a llevar, fíjense bien, ahí dejé medio grisecillo esta parte de daño, ¿no? Recuerden que hay muchas religiones que para ellos su Dios es ese Dios controlador, ese Dios que quiere que nos equivoquemos para que nos castigue, pero es todo lo contrario. Al menos el Dios de la Biblia interpretado en el contexto del amor, siempre va a querer que no nos hagamos daño, es decir, que no nos autodestruyamos. Cuando hace esa pregunta, ¿dónde estás? Por supuesto, ahora viene a nuestras mentes, cada vez que hemos tenido una conducta autodestructiva, Dios está ahí para preguntarnos, ¿dónde estás y qué estás haciendo? Yo recuerdo mucho que, o al menos jóvenes, cuando todos nosotros estábamos jóvenes y más bellos, nos sentíamos Superman, ¿no? Que todo podíamos, no nos importaba. Conforme vamos avanzando, vamos casándonos, tenemos familia y todo pareciera que el chip se va madurando, ¿no? Como que va teniendo una versión de cuidado para nosotros, pero más para las personas que amamos. Por eso, cuando estamos viendo que la comunión, no podemos tener comunión unos con otros si no la tenemos primero con Dios. Es decir, no sé si a ustedes les pase, pero hoy, si de repente quieren hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, como que algo nos detiene, como que algo llama la atención y decimos, caray, como que eso no está bien. Bueno, espero, ¿verdad? Que eso nos pase todavía, porque eso es algo muy, muy importante. Entonces, vamos a seguir leyendo, por favor, Anaí. Si hay preguntas, ya saben, pueden preguntar, ¿eh? Lo interesante del Génesis no es que hable de un tal Adán que vivió hace muchos años, sino que curiosamente todos somos como él. Decidimos poner a un lado la palabra de Dios, creer las palabras de otros que insisten en distorsionar la imagen del Creador. Conscientemente decidimos hacer lo que no nos conviene y vivir las consecuencias. En vez de buscar a Dios, nos escondemos de Él. Claro, siempre respaldados por nuestras razones. Quizá la pregunta que Dios le hizo a Adán no fue solo para Adán, quizá también es para nosotros. ¿Dónde estás? Y eso, por supuesto, es muy importante. ¿Dónde estás tú ahora? Si en este caso Dios nos estuviera hablando como Adán, ¿qué le responderías tú, Anaí? Si te preguntara, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? No, pues ya me casé, ¿verdad? Estoy muy ocupado con Juanjis. Lo consiento mucho. Le hago piojito. Pero ¿qué le responderías o por qué vendría esa pregunta para ti, Anaí? Que Dios te dijera, ¿dónde estás, Anaí? Pues yo pienso que la pregunta la haría, no sé, cuando te he tenido alguna tribulación, alguna situación complicada, porque, o sea, Él es Dios y sabe dónde estoy, pero quiere que yo le diga dónde estoy, o sea, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando y pues lo principal que pues me acerque a Él. Perfecto. Anaí dio una frase muy importante. Si Dios ya lo sabe, ¿por qué tenemos que decirle? Recuerden esta frase, conscientemente decidimos hacer lo que no nos conviene y aunque aquí está escrito y vivir las consecuencias, yo a veces digo, no nos gusta vivir las consecuencias. De hecho, por eso nos justificamos. Todo tenemos un pretexto por qué lo hicimos, ¿cierto? Que si no trato bien a mi esposa es porque ella se lo merece, ella me trata mal. O al revés, ¿no? Si yo no trato bien, mi esposa no me trata bien es porque yo soy flojo, no, o sea, siempre va a haber un pretexto. Sin embargo, lo que vamos a ver a continuación, ahorita le cambio la hoja, es que todo va a ir con base en el amor. Es decir, no es que nos merezcamos que nos traten bien,
sino tenemos que tratarlos bien por amor a la otra persona, pero sobre todo por amor a mí. Me conviene a mí tratar bien a los demás. ¿Sale? Juan Carlos, ayúdanos de una vez a leer. Dice, ¿qué tipo de Dios irresponsable es este, que habiendo creado y ordenado todo el universo, desde las enormes estrellas hasta lo subatómico, no sabe dónde está el hombre que él hizo? La pregunta no viene de un Dios ignorante o olvidadizo. Si Dios sabía Dios sabía dónde estaba el hombre. ¿Por qué hizo la pregunta? Dios sí sabía dónde estaba el hombre. Deberíamos empezar con otras preguntas como, por ejemplo, ¿por qué decidió pasearse por el huerto en ese momento y ponerse a una distancia donde lo podían escuchar? ¿Por qué no mejor ignorarlos ya que no le creyeron o llegar exactamente donde estaban escondidos para matarlos y demostrarles quién es Dios? ¿Por qué no empezar de nuevo? Nuestras preguntas demuestran la idea que tenemos del carácter de Dios. ¿Qué propósito tiene la pregunta? ¿Dónde estás? Hay que reconocer quién está haciendo esta pregunta. ¿Quién es este Dios creador? Los escritos apostólicos nos dejan muy claro que este Dios creador es Jesucristo. Y fíjense, es muy importante, ¿no? ¿Se le perdió el hombre a Dios? Claro que no. Vamos a ver que en la figura de Adán y Eva nos damos cuenta que Dios siempre está listo ahí para que nosotros nos acerquemos y reconozcamos lo que hemos hecho. Es como cuando un hijo hace algo, o nosotros cuando éramos hijos. Regularmente no queríamos decirle la verdad a nuestros papás, ¿verdad? ¿Por qué? Una de dos, o nos tocaba la chancla voladora u otra cosa, ¿no? El látigo del desprecio también podría ser. ¿Por qué no estamos, es una característica del ser humano no hacernos responsables de lo que ya hicimos, las consecuencias? La toma de decisiones es fundamental en nuestras vidas, es decir, yo soy responsable de esas decisiones, pero también soy responsable de las decisiones que no tomo. Y ahí ya se nos pone más difícil, ¿verdad? Porque entonces, si yo soy responsable de las decisiones que no tomo, pues más me vale que yo las tome y que no alguien más. Vamos a leer Juanjis, Colosenses, entonces. Sí, Colosenses 1, 15, 16. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Estamos hablando entonces de la deidad de Jesús como creador, ¿verdad? El único que crea es Dios. Y aquí, por supuesto, no nos vamos a meter en la doctrina de la Trinidad, nada de eso, solamente ver estos textos que hablan acerca que Dios es creador en Jesucristo. Siguiente, Juanjis, por favor. Juan 1:14. En el principio la palabra ya... ¿Mande? Del 1 al 4. Perdón. Juan 1:4. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él, que es la palabra, existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Ok, entonces eso es importante. Nuevamente estamos hablando de la palabra, otra traducción, el verbo, el creador, en este caso Jesús. Seguimos, Juanjis. La vida se trata de Jesucristo. Él es la vida. Por él existen todas las cosas y todas las cosas existen para él. En otras palabras, la plenitud de la vida consiste en convivir, vivir juntamente con Jesucristo, y el estar apartado de él es perder la vida o el sentido de la misma. Vivir sin él es morir. Así es como murió Adán cuando desobedeció a Dios. De la misma manera nosotros morimos cuando pecamos. El que se pregunta ¿para qué estoy aquí? Lo hace porque no ha encontrado la vida, la razón de vivir y no ha conocido a Jesús. Ok. Ahora, ¿cuál es el sentido de la vida para ti, Juanjis? El sentido de la vida, yo creo que tiene dos sentidos muy particulares para mí. Ok. O el primero, que es el que creo que tenemos todos los seres humanos, que es conocer cada vez más a Dios. Yo creo que es el sentido de la vida. Ok.
acercarse a Él, es acercarse a Él, es buscarlo, 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 buscarlo. Eso es lo que le da sentido a la vida. Y la segunda es disfrutar de todo lo que Dios creó para mí. Eso es lo segundo que creo. Perfecto. Tomo tus palabras, también lo entiendo así. La razón por la que fui creado, uno es disfrutar del amor de Dios, ¿ok? Esa palabra que tú dices, buscarlo, tener comunión, que es parte de lo que estamos viendo, es disfrutar del amor de Dios. Y ese disfrute lo vemos como Adán. Todo lo que Dios creó, ¿para quién es? Para mí. O sea, cada quien, ¿verdad? Que para mí no crean que soy egoísta. Pero la segunda es que yo fui creado para amar. En el amar está el disfrute que decía Juan Carlos. Cuando yo me siento amado, disfruto del amor de Dios, en ese momento es cuando yo dejo de ser egoísta y empiezo a amar a los demás. Fíjense, por eso el cristianismo, comparado con las demás religiones y algunas filosofías, tiene un grado muy alto, que muy pocos lo quieren manejar, es que yo soy responsable, yo decido amar a la otra persona, aunque no esté de acuerdo en lo que está haciendo. Eso incluye a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque si Dios dice que ama a toda la humanidad, ¿por qué yo no amo a todos? Y aquí me voy a meter algo que está de moda, ¿no? ¿Por qué en este caso le hago la vida imposible a aquellos que no piensan igual que yo? ¿Nos creemos más que Dios? Porque Dios los ama, aunque sean necios, testarudos, aunque lo rechacen, Dios los sigue amando. Claro, dejan de disfrutar, como dijo Juan Carlos, el conocerle y disfrutar lo que creó para nosotros. Es como lo que Dios nos dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y por qué hoy se han encargado de vivir solos? Bueno, tanto no es bueno que estén solos que los que viven solos tienen sus mascotas, ¿no? Y bueno, aquí no quiero pisar callos, diría con Alexis, pero ¿por qué nosotros no estamos diseñados precisamente para vivir solos, sino para vivir en comunidad, en matrimonio, por supuesto, con familia y sobre todo, lo más importante que no debemos de perder de vista es, si no es bueno que estemos solos, es mejor estar con alguien, ¿verdad? Dentro del marco que Dios nos ha dado. Pero bueno, seguimos, Juan Gis, por favor. Sí. Las religiones se dedican a satisfacer la necesidad espiritual del hombre, algunas lucrativamente, y cada una propone en dónde se encuentra la vida. En los tiempos de Jesús, algunos estudiosos pensaban que la vida se encontraba en las Sagradas Escrituras y que al estudiarlas recibirían la vida. Pero Jesús enseñó algo diferente. Y aquí Dice lo Juan, vamos a ver. Ajá, seguimos. dice Juan 35, 39 al 40. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Juan 14, 6a, dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Excelente. Y fíjense bien, cuando Jesús, respondiendo en este pasaje de Juan, les echan cara, les echa bronca, realmente los confronta, les dice, pero las escrituras me señalan a mí, sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Es similar, en otras palabras, aunque nosotros ya hemos entregado nuestra vida a Él, cuando Él nos dice algo y nosotros no lo cumplimos, nosotros nos negamos en ir en pos de Jesús. ¿O habrá algún ejemplo, alguien que nos quiera ayudar? ¿Cuántas veces hemos leído o escuchamos un mensaje o nos animan a hacer algo y solamente decimos, no, eso no lo voy a hacer? Perdona a quien te ha ofendido. ¿Qué responden ustedes? O ve y búscalo y reconcíliate. ¿Son obedientes o no? Entonces, eso aplica también para nosotros, los judíos, los rabinos en ese entonces y todo, aunque enseñaban las escrituras, Jesús también un día los pone en su lugar cuando les dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Eso aplica para todos nosotros, ¿no? La teoría
diferente a la práctica. Entonces ahí Jesús nos da ese ejemplo. Y miren, vamos a seguir. Ahora, Alex, ayúdanos. Históricamente la religión ha definido que los integrantes de la misma son los que tienen vida, mientras que los que no están muertos. Ahora existe un movimiento que pretende concluir que todas las religiones son igual de buenas y que hay que buscar la que más conviene. El cristianismo no acepta que la vida se encuentra en religión, ni siquiera se encuentra en el cristianismo, sino que solo se encuentra en Cristo. Las palabras de Cristo dejan claro que para tener una vida no hay opciones, solo Él. La religión dicta que para conseguir la vida uno tiene que cumplir con sus criterios establecidos, pero el cristianismo proclama que la vida la da Jesús gratuitamente a todos aquellos que creen en Él. Estas son buenas noticias. Y ahí es donde tenemos que poner el dedo sobre este renglón. Fíjense bien, la religión. Ya hemos aprendido que Dios es diferente a una religión, ¿sale? Jesús mismo, aunque practicó el judaísmo, cuando Él muere, jamás, Él no pensó en que iba a dejar una nueva religión. Lo contrario, Él solamente quería, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Con eso va a la cruz, ¿no? Y que podamos cumplir, en este caso, la palabra. Pero miren, ¿por qué entonces la religión para muchos no sirve para nada? Cric, cric. No, yo creo que el punto es ese, la religión. El tema de la religión es que siempre va a estar sujeta al punto de vista de la persona que la provea, independientemente de la denominación y sin hablar de sectarismo. Siempre va a haber un criterio subjetivo en el pastor, en el hermano, en el ujier, en lo que sea, en la mamá o en el papá. Esa es la razón por la que la religión nunca va a jalar, nunca va a ser, nunca va a alimentar adecuadamente el espíritu de una persona. Si la persona se enfoca en la religión, ama más a su religión que a Dios, ama más a su congregación que a Dios, ama más a su pastor que a Dios, se va a perder ineludiblemente. Y conozco infinidad de ejemplos de, hay el pastor y no lo toquen al pastor y es muy santo el pastor, y luego el pastor se fue con la hermanita que no era su esposa y la gente se revienta, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esa puede ser una de las razones por las cuales la religión nunca va a ser una verdadera fuente de contacto. Correcto. Con Dios. Y ahí, precisamente, que el tema que estamos viendo, la comunión, va a ser, la religión solamente es una manifestación de la espiritualidad, pero jamás debe de tomar el lugar de Dios. Con los ejemplos que ya nos dio Juan Carlos, por supuesto, esas son las fallas. Por eso es que hoy, más que nunca, yo les decía, el precio de no estar discipulado nos lleva solamente a fracasar, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. La religión jamás por sí misma va a dar la respuesta, porque la religión siempre va a estar supeditada a los intereses de una persona. Claro, hay muchas religiones que siempre y cuando se ponga en primer término a Dios, va a ir funcionando, aunque en esa escala, en esa línea, pues siempre alguien va a meter la cuchara, ¿verdad? Y es donde vienen los problemas. Pero bueno, muy bien. Leemos estos dos textos, por favor. Apocalipsis 21:6b. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo lo que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Juan 6:47. Le digo la verdad a todo el que cree, tiene vida eterna. Correcto, muy bien. Entonces, esto es importantísimo. Esta palabra gratuitamente es lo que a veces se ha malinterpretado, ¿verdad? Cuando viene el chantaje, cuando vienen algunas cosas que eliminan a Dios y hay un interés personal, ni siquiera es el interés por la comunidad, que eso es válido, un interés por la comunidad, pero cuando es un interés personal, ya perdimos, ¿ok? Entonces, ya se va a acabar esta primera parte, vamos, si se corta,
Ya les mando el enlace para que conectemos a la segunda parte. Vamos bien ahora. Vamos mejor que la vez pasada.